Desaparecidos. A la deriva. La tarde del 29 de enero de 1982 zarpó un pequeño yate desde la isla del Hierro en las Canarias rumbo al Océano Atlántico. Steve Callahan, un estadounidense de 29 años, navegaba en solitario hacia Antigua, en el Caribe. Esperaba llegar a su destino el 25 de febrero. El tiempo era bueno y el barco seguía su curso sin dificultades. Pero luego, el 4 de febrero, 6 días después de salir del puerto, empezó a levantarse el viento. Callahan luchó contra el fuerte oleaje, pero estaba tranquilo, seguro de que su robusta embarcación resistiría a la tormenta. A las 11 de la noche, cuando se disponía a acostarse, oyó un fuerte estrépito y el barco se estremeció de proa a popa. En segundos se encontró con el agua hasta la cintura. Callahan sabía que debía abandonar el barco. Abrió la escotilla y subió rápidamente a cubierta, y a toda prisa subió al bote salvavidas y lo lanzó por la borda. Pasaron 5 semanas hasta que alguien informó de que se había perdido. Para el resto del mundo, Callahan había desaparecido sin dejar rastro. Steve Callahan se crió en Maine y empezó a navegar cuando solo tenía 12 años. A medida que adquiría experiencia, se sentía cautivado por el romanticismo y el peligro de la navegación de larga distancia, y leyó todo lo que encontró sobre el tema. Ansiaba correr aventuras. Estaba especialmente interesado en las hazañas de Robert Menry, corrector del Cleveland Plain Dealer, que en el verano de 1965 había cruzado el Océano Atlántico en un bote de vela de 4 metros llamado Tinkerbell. Menry había completado la peligrosa travesía de 5.300 kilómetros, desde Falmouth, Massachusetts, a Falmouth, Inglaterra, en 78 días, todo un récord para un barco tan pequeño. Callahan estaba muy impresionado por el valor de Menry y su habilidad para superar los problemas que se le presentaron. Decidió que algún día él también navegaría en solitario al otro lado del Océano Atlántico en un pequeño barco. Cuando tenía 22 años, Callahan se ganaba la vida construyendo embarcaciones. 3 años después también los diseñaba y cada vez pasaba más tiempo en el mar. A principios de 1980, Callahan emprendió la construcción de su propio barco, un yate de 6 metros de eslora al que llamó Napoleón Solo. Cuando lo terminó, lo sometió a una exhaustiva prueba, navegando más de 1.700 kilómetros, desde Maryland a Massachusetts, por mares azotados por fuertes tormentas. Al año siguiente, habiendo demostrado la navegabilidad de su barco, Callahan participó en la Mini Transat, una carrera a través del Océano Atlántico. Los competidores saldrían en otoño desde Penzance, un pequeño pueblo de la costa suroeste de Inglaterra, seguirían hacia las Canarias, después hacia Antigua, en el Caribe, y finalmente a Estados Unidos. Callahan tuvo que cruzar el Océano Atlántico desde Newport, Connecticut, para llegar al punto de partida. Cuando los participantes salieron del puerto, se pronosticaban vientos huracanados. Los siguientes 3 días Callahan iba bien y era uno de los 4 líderes de la carrera. Sin embargo, cuando navegaba por el Golfo de Vizcaya, conocido por sus repentinos vendavales, el viento aumentó. Callahan luchó durante 2 días con un mar muy agitado antes de llegar a La Coruña, en la costa noroeste de España. Se hizo nuevamente a la mar y llegó a las Canarias 6 semanas después. En ese momento, Callahan sabía que estaba fuera de la carrera, pero quería completar el recorrido. El 29 de enero de 1982, Callahan zarpó del Hierro, la más meridional de las Islas Canarias, y puso rumbo al Océano Atlántico, hacia Antigua, en el Caribe. 6 días después, sobre las 11, en una noche de tormenta, se disponía a acostarse cuando el Napoleón Solo fue sacudido por un golpe tremendo y un torrente de agua entró en la cabina. Tuvo que luchar por subir a cubierta y consiguió soltar la balsa salvavidas del yate. Cogió la bolsa de emergencia y se lanzó a la balsa. Miró desesperado cómo desaparecía el Napoleón Solo bajo las olas.
Estaba totalmente solo. Entre las cosas que Callahan consiguió salvar del barco antes de que se hundiera estaba el Manual de Supervivencia en el Mar de Dougal Robertson. El libro sería una guía inestimable en los siguientes días. Los otros objetos eran un radiofaro de emergencia, 5 litros de agua, bengalas de señales, una linterna, varios mapas, 3 baterías a energía solar, una caña de pescar, un equipo de primeros auxilios, judías cocidas, cacahuetes, carne en conserva y pasas. Callahan también tenía un arpón que había comprado mientras estuvo amarrado en las Canarias y material para escribir un diario. Su hogar era ahora una balsa salvavidas inflable Avon de 1,70 m y rogaba porque se mantuviera a flote. El Napoleón solo había recorrido 1.300 kilómetros hacia el oeste de las Canarias y estaba a 750 kilómetros al norte de la tierra más cercana, las islas de Cabo Verde. No tuvo tiempo de enviar una señal de socorro y había desaparecido sin dejar rastro. Cuando Steve Callahan quedó a la deriva en el Océano Atlántico en una balsa salvavidas a primeros de febrero de 1982, calculaba que sus provisiones de reserva durarían unos 20 días. A las 2 semanas consiguió arponear su primer pescado. Sin medios para cocinarlo, lo comió crudo, pero le sentó muy bien. Antes de dejar las Canarias, Callahan había dicho a sus padres que pensaba llegar a Antigua el 10 de marzo a más tardar. Ahora vagando sin rumbo por el Océano Atlántico, se dio cuenta de que nadie lo extrañaría hasta entonces. Se preguntaba si su bote habría chocado con una ballena. No se le ocurría qué otra cosa podría haber ocasionado tal destrozo. La 14ª noche que pasaba en el mar, Callahan divisó un barco en la lejanía. Encendió una bengala, pero no la vieron. Sería el primero de los 7 que no le verían. Perdió la noción del tiempo. Callahan no estaba seguro de su posición, pero esperaba que las corrientes del océano y los vientos alisios lo llevaran hacia las Antillas y las rutas de navegación. Para conocer su posición, improvisó un tosco sextante con 3 lápices y una cinta elástica y usó la estrella polar como punto de referencia. Gracias a eso supuso que iba a la deriva hacia las islas de Sotavento, en las Antillas. El 9 de marzo, después de recibir una llamada telefónica de los ansiosos padres de Callahan, se ordenó la búsqueda del yate perdido a la Guardia Costera de Estados Unidos y las estaciones navales de Virginia y Puerto Rico. Pero avistar algo tan pequeño como una balsa salvavidas en miles de kilómetros cuadrados de océano era casi imposible, y la búsqueda se abandonó el 18 de marzo. Mientras tanto, Callahan llevaba 43 días sufriendo su terrible experiencia y se esforzaba por sobrevivir. Un pez que había pescado había abierto un gran agujero en el fondo de la balsa cuando lo subió a bordo. Callahan lo tapó con un trozo de goma espuma. Empezó a achicar el agua furiosamente, gastando mucha energía, hasta que consiguió que la balsa volviera a flote. Finalmente, al amanecer del 21 de abril, cuando llevaba 76 días en el mar, Callahan apenas podía creerlo cuando vio tierra a lo lejos. Era la costa de María Galante, una pequeña isla a 27 kilómetros al sudeste de Guadalupe, en las Antillas francesas. La diminuta balsa de Callahan fue descubierta por un grupo de pescadores locales que lo llevaron sano y salvo a tierra. Irónicamente, la isla de María Galante estaba solo a 250 kilómetros de Antigua, el destino original de Callahan. La feliz noticia del dramático rescate del náufrago se comunicó por radio a sus padres. Se reunieron con él 2 días después. Su madre, aunque preocupada por su desmejorado aspecto, expresó su alivio al ver de nuevo a su hijo.
Eres un superhombre. Estás un poco flaco, pero has sobrevivido. Callahan dijo que pensar en su casa y en su familia le dieron fuerzas para sobrevivir y explicó cómo había usado su sextante casero para conocer su posición. Con estos lápices medí 18 grados, porque sabía que debía dirigirme a 18 grados latitud sur, y medí la altitud con la estrella polar. Callahan pasó unos días en el hospital de María Galante recuperándose de su terrible experiencia. Había perdido 20 kilos, casi un tercio de su peso. Cuando pasas hambre, aunque comas alguna cosa, notas que vas perdiendo fuerzas. Y las llagas que provoca el agua salada son tan terribles que pareces un muerto viviente. Sientes una nueva empatía por los prisioneros de guerra, por los cautivos, por las personas sin esperanzas de todo el mundo. Mientras se recuperaba lentamente de su increíble viaje, Callahan expresó sus emociones mientras luchaba por sobrevivir contra todas las probabilidades. Todo es azul, y ver el color verde, ver el rojo, oler las flores, hablar con la gente es maravilloso. Me siento como un niño. Cuando despierto por la mañana, aunque estoy cansado, estoy deseando pasear y ver la vida. Es fantástico. Es como volver a empezar. Meses después, completamente recuperado, Callahan rememoraba el increíble momento en que se dio cuenta de que los pescadores se acercaban a rescatarlo. Sentí una intensa emoción. Había terminado. Estaba muy contento. Me puse de pie y les grité. Era maravilloso, fantástico. Se acercaron a mí, estaban muy sorprendidos. No sabían de dónde venía yo y me preguntaron si necesitaba algo. Les pregunté si tenían fruta o algo así y me dijeron que no. Pero me dieron cocoa Sucre, una bebida refrescante, y estaba deliciosa. Nunca olvidaré su sabor. Callahan explicó que la experiencia había cambiado su idea de la vida. Ahora aprecio mucho más las cosas de la vida, las pequeñas cosas de la vida. Y ahora soy mucho más tranquilo. No siento tanta prisa por lograr cosas. Es como una especie de reajuste. Aprecio las cosas pequeñas. Entro en casa de alguien y me dicen, disculpa el desorden del piso. Pero imaginen, mientras esté en un sitio que no se inunde, me siento en casa. Cuando Callahan fue rescatado por los pescadores, había pasado 76 días a la deriva en su balsa salvavidas, empujado por las corrientes marinas. Había recorrido 3.000 kilómetros. 9 años antes, una pareja inglesa también desapareció en el mar. Lucharon por sobrevivir durante 119 días después de que su barco se hundió en el Océano Pacífico. Seguidamente sabrán cómo sobrevivieron. En junio de 1972, Maurice y Marilyn Bailey zarparon de Southampton, Inglaterra, en su yate de madera de 10 metros, el Oralin. Iban a emprender una nueva vida en Nueva Zelanda y calcularon que el largo y lento viaje alrededor del mundo duraría unos 15 meses, realizando varias escalas. Al principio todo fue bien, y Marilyn enviaba una postal a su madre desde cada puerto. La última que recibió era de Balboa, Panamá, de principios de febrero de 1973. El 4 de marzo, 9 meses después de salir de Inglaterra, los Bailey seguían su curso hacia el otro lado del Océano Pacífico. Esperaban llegar a las Islas Galápagos en 3 días. Pero cuando preparaban el desayuno, el barco fue sacudido por un tremendo impacto. Habían chocado contra una ballena. Obligados a abandonar la embarcación, los Bailey cogieron lo que pudieron y se lanzaron al agua en un bote de goma unido a una balsa salvavidas.
Teníamos muchas cosas a bordo, cosas muy personales, muchos regalos de boda. Llevábamos muchas cosas, pero cuando tienes que abandonar un barco es muy difícil decidir qué te llevas. Una de las cosas que Marilyn pudo salvar fue su cámara. Tomó una serie de dramáticas fotografías de su barco destrozado mientras se hundía a pocos metros de ellos en cuestión de minutos. Después de navegar más de 11.500 kilómetros desde Inglaterra, el impacto sufrido por el Oraline había abierto un agujero bajo la línea de flotación cuando se hallaban a 400 kilómetros de las Islas Galápagos. Los Bailey estaban totalmente solos y sin radio no tenían medios para pedir socorro. Sabían que pasarían meses antes de que alguien se diera cuenta de que estaban perdidos. Nadie los estaba buscando. Tendrían que valerse por sí mismos. El plan inicial de Maurice fue remar en dirección sur y dejar que los vientos y las corrientes les llevaran hacia las Islas Galápagos. A los 3 días nos dimos cuenta de que nos habíamos equivocado y que habíamos sobrepasado las Islas Galápagos. Estábamos aterrados cuando comprendimos que estábamos a la deriva en un océano que ocupaba 1/3 de la superficie terrestre. Al cabo de unos días, las raciones disminuyeron peligrosamente. Tendrían que depender del mar. El primer animal que atrapamos era una tortuga. Y matarla fue terrible. Tuvimos que comérnosla y nos resultó muy difícil. Nunca habíamos comido carne cruda antes y nos repugnaba. Luego, usando imperdibles como anzuelos, los Bailey empezaron a pescar peces. En cuanto descubrimos cómo pescarlos con un imperdible y un cordel, no tuvimos ningún problema. Y era fácil matar a los peces y sacarles las tripas, pero lo peor era tener que comerlos crudos. Pero Maurice lo probó primero y dijo que no estaba mal. El 7º día descubrieron una embarcación a unos 2 kilómetros de ellos. Maurice lanzó unas bengalas y gritaron tanto como pudieron. Pero el barco siguió navegando ajeno a su terrible situación. Pasaron otros barcos que tampoco los vieron, a pesar de sus desesperadas señales. Hasta entonces pensaba que sobreviviríamos y que nos rescatarían pronto. Pero cuando el primer barco pasó de largo, a los pocos días empecé a darme cuenta de que era muy difícil que otros barcos nos vieran. Con el paso del tiempo empezaron a perder la esperanza. Su bote zozobró 3 veces. Estuvieron amenazados por tiburones y sufrían quemaduras y deshidratación. Llegaron al Mar de los Sargazos, una gran extensión marina cercana al Ecuador, conocida tanto por la ausencia de oleaje como por sus repentinas tormentas. En el 50º día de la terrible experiencia de los Bailey, el bote empezó a inundarse y lucharon desesperadamente por mantenerlo a flote. La balsa salvavidas también se había agujereado con las espinas dorsales de un pez. Pasaron días, semanas y meses, y su situación era desesperada. El 30 de junio de 1973, cuando los Bailey llevaban 119 días a la deriva, repentinamente escucharon el sonido lejano de los motores de un barco. Oímos el sonido, un zum, 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 y sabíamos que había un barco no muy lejos. No teníamos bengalas, no teníamos nada. Todo lo que podíamos hacer eran gestos con las manos. Y como imaginé, siguió su rumbo. Recuerdo que le dije a Marilyn, déjalo ya. Ahorra energías. Esta es ahora nuestra vida en el mar, entre peces, aves y tortugas. Pero luego, ante su asombro y alegría, el barco viró y se dirigió hacia ellos. Era un pesquero surcoreano, el Weolmi, de 650 toneladas, que volvía a su país después de pasar 2 años y medio pescando atunes en el Océano Atlántico. Por fin iban a ser rescatados. A los pocos minutos, los Bailey subían a bordo. Desde que una ballena había hundido su barco cerca de las Islas Galápagos,
La pareja había ido a la deriva unos 2.500 kilómetros en dirección noroeste, al otro lado del Océano Pacífico. 2 semanas después, los coreanos los dejaron en Honolulu, donde fueron recibidos con gran alegría. Increíblemente, su terrible experiencia en el mar había durado 119 días. Hasta el día de hoy no se sabe de nadie que haya sobrevivido tanto tiempo en el mar. Maurice explicó qué los había animado a seguir. Creo que sobrevivimos porque nos llevábamos bien. Vivíamos como un equipo y trabajábamos en equipo. No hubo nada que enturbiara nuestra relación durante ese tiempo y pienso que por eso conseguimos sobrevivir. Cuando Callahan y los Bailey desaparecieron, nadie pensaba que se les volvería a ver vivos, pero gracias a su valor extraordinario y su ingenio, los 3 sobrevivieron y pudieron contarlo.